Bienvenidos nuevamente a quienes ya son viejos conocidos de nuestras webinars, o por lo menos de mis webinars. Daniel Yasurón es quien les habla. Aquí tienen mi correo electrónico en la parte inferior izquierda para si necesitan hacerme alguna consulta, alguna duda, o simplemente quieren que ahondemos sobre alguno de los temas que vamos a estar charlando hoy. Y algunos anuncios parroquiales antes de comenzar son los siguientes. Todo lo que sean preguntas, dudas, consultas, pueden hacerlo a través de la zona de consultas de GoToWebinar. Las mismas serán respondidas al finalizar, bien, por una cuestión de tratar de aprovechar lo mejor que se pueda el tiempo. Y aquellas consultas que no se puedan contestar, ya sea porque honestamente no las sé o porque se necesitan de una mayor cantidad de tiempo para responderlas, vamos a sin ningún problema después organizar ya sea un uno a uno o otra sesión completamente dedicada hacia ese tipo de dudas. Bien, lo que vamos a estar viendo hoy va a ser básicamente cómo esta nueva tendencia de no solamente irse a la nube, sino de cómo se manejan distintos programas que permiten solucionar ciertas necesidades, bueno, cómo funciona. Y más que cómo funciona, la idea del webinar de hoy es mostrarles cómo estimar en Azure correctamente una solución de BIM, ¿sí? Como dos cositas que me faltaron decir previo a arrancar es, uno, sí, vamos a estar enviando la información y esto está siendo grabado y va a quedar en el canal de YouTube de Licencias Online, o sea que si buscan en YouTube Licencias Online, van a encontrar esta grabación en los próximos días, más todas las anteriores que venimos haciendo. Y punto dos, sí, no hay absolutamente ningún problema en que me manden un correo o nos consulten directamente a los contactos que generalmente ustedes trabajan, porque esta sigue siendo una webinar regional y por ahí no me da el abasto de tantas horas para contestar en poco tiempo, por lo cual siempre a cualquiera de licencias online que le pregunten vamos a poder redirigir la consulta. Y como último, antes de arrancar, es que en este webinar no voy a estar haciendo referencia tanto al tema del licenciamiento de BIM, bien, sino que lo que quiero que saquen de este webinar es, bueno, cómo estimo el consumo en Azure, ¿sí? Después, todo lo que tenga que ver de licenciamiento de BIM, eso lo van a poder ver específicamente con el PM o la Product Manager de la marca del país al cual ustedes correspondan, ¿sí? Pero por ahí si saltan algunas preguntas de licenciamiento ahora, puede que simplemente las deje para que las veamos después o las respondamos por correo, porque hay muchos casos, muchas formas de hacerlo, pero en Azure, en Microsoft, tiende a ser bastante sencillo o straightforward, como diríamos, para poder estimarlo, ¿sí? Dicho eso, ¿qué es la herramienta que necesitamos? Necesitamos básicamente la calculadora para cotizar escenarios de Azure. Esta calculadora es una calculadora pública, de lo cual todo lo que vayamos estimando es el precio que habría que pagar si uno pone directamente la tarjeta de crédito en Azure. Cuando uno trabaja a través de distribuidor, si son canales, obviamente tienen otros tipos de descuentos, tienen otros tipos de beneficios, los cuales, si quieren ir a ver exactamente cuáles son, hay una webinar que se llama Onboarding de Microsoft CSP en YouTube, por lo cual esa la pueden ir a buscar y revisar cuáles son esos beneficios, ¿sí? Vamos a ver. Acá me están largando por chat que hay algunas personas que no pueden escuchar o si no están o si no pueden ver correctamente, les recomiendo que salgan y vuelvan a entrar. De cualquier forma, todo esto se está grabando. Ok, entonces, sabiendo que vamos a necesitar la calculadora, ese es nuestro primer punto, empecemos a entender cuáles son los escenarios de BIM que vamos a estar estimando, ¿sí? Y elegí tres. Hay varios más, en realidad, bueno, hay algunos que ya están prácticamente prediseñados, pero elegí tres que son bastante sencillos de ver y que todos trabajan bajo un mismo concepto, que son las máquinas virtuales en Azure, ¿sí? Entonces, este primer escenario, que es el del BIM Cloud Connect, lo que dice, en pocas palabras, es que para cualquier hoy cliente o ustedes mismos o escenario donde hoy se esté haciendo backup con BIM de forma local, ¿sí? Se puede agregar básicamente un conector que se llama Cloud Connect, que lo que permite es hacer básicamente un puente, un gateway, que va a permitir ir a guardar una copia de ese backup hacia Azure, ¿sí? Entonces, ese es el primer escenario, es hoy tengo un cliente o hoy estoy haciendo backup con BIM y quiero tener una copia de ese backup que estoy haciendo local en la nube, ¿sí? Como pueden ver acá en este slide, lo que dice es que básicamente el Cloud Connect
elimina la necesidad de tener que armar una conexión VPN desde Azure, por lo cual eso ya lo cumple este Cloud Connect, y mejora la seguridad mediante la encapsulación del tráfico y administración todo a través de un solo puerto. Entonces, eh, es importante reconocer lo siguiente, de este escenario, ¿qué es lo que vamos a necesitar de Azure? Máquinas virtuales. ¿Por qué? Porque para trabajar con este escenario, ese backup no puede ir hacia una cuenta directamente de almacenamiento, tiene que ir hacia un disco de una VM, ¿sí? De una máquina virtual. Y ya vamos a ver cómo se estima, bien, y vamos a ver cuáles son los otros escenarios. ¿Sí? Entonces ese es el primero que vamos a ver, ¿sí? El de Cloud Connect, ¿sí? El segundo escenario que vamos a ver es el de lo que se llama el scale out, bien, de BIM. Bien, esto, ¿qué es lo que permite hacer? Esto permite que cuando yo tengo un backup hecho con BIM en mi empresa o en un ambiente físico y ese backup yo lo estoy yendo a guardar una segunda copia a otro espacio, que esto puede ser un disco, una cinta, puede ser básicamente otro medio de almacenamiento que también está físico. Bueno, lo que permite hacer el scale out es llevarme una copia de ese segundo backup, bien, hacia la nube. Pero acá ya no necesito una máquina, no necesito un disco de una máquina, simplemente con un blob storage, es decir, con una cuenta de almacenamiento, es suficiente. Entonces ahí se preguntan, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre el que me dijiste recién del Cloud Connect y cuál es la diferencia con este? Y una de las diferencias principales es que este se utiliza más que nada para, por ejemplo, escenarios de archiving, porque si bien es muy lindo que se pueda ir directamente a un blob storage, lo cual baja el consumo considerablemente de Azure, tiene algunas limitaciones respecto a la cantidad de veces que se puede hacer el backup o, por ejemplo, que si no me equivoco, todo lo que es scale out siempre hace copias full, no hace incrementales como lo haría el escenario anterior. Entonces, podemos hablar mucho más de eso y cuáles son las diferencias, solamente quería dejarles en claro cuáles son los escenarios clásicos y básicos. Bien, entonces para el scale out, que es este segundo escenario, bien, agarramos un backup que tenemos en nuestro scale out backup repository, que eso puede estar on-premise o puede estar en otro tipo de medio, y me lo llevo directamente hacia un blob storage. Ese es como el segundo escenario. Acá como pueden ver, dice, proporciona un ahorro, el Cloud Tier proporciona un ahorro de 10 veces mayor, todo lo que bla, 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 almacenamiento de Azure Blob Storage. ¿Sí? Entonces, en este escenario, en ese segundo escenario, solamente necesito de ese Blob Storage para trabajar en Azure. Y el tercer escenario que vamos a ver es parecido al primero, pero esto en este caso estamos hablando de restauración directa hacia Azure. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo de lo que estoy haciendo backup localmente con BIM, puedo llevarme directamente y puedo restaurar ese backup en la nube, ¿sí? O sea, es que no es que tengo que llevar y guardarlo en Azure, si bien puedo hacerlo, con esta opción puedo directamente ir a recuperar el backup que yo tengo físico guardado, lo puedo recuperar como una máquina virtual en la nube. Entonces, lo que tiene de interesante esto es que me abre no solamente la posibilidad de hacer, por ejemplo, entornos de prueba, sino que también me abre un escenario de hacer migraciones. Hoy, por ejemplo, hay que tener muy en consideración que se está acabando el soporte de Windows Server 2008 y SQL 2008 para Microsoft. Se está acabando básicamente, se está llegando el fin de soporte de licenciamiento. Y algo que dice Microsoft es que si ustedes tienen, por ejemplo, Windows Server 2008 o SQL Server 2008, tranquilamente lo pueden llevar y mantenerlo en la nube, bien, por 3 años más con un soporte extendido gratuito, si se lo llevan a Azure. Entonces, una forma fácil de llevárselo a Azure, sobre todo con Windows Server, es hacer esto, es utilizar, por ejemplo, BIM para hacer un backup de ese Windows Server y hacer una restauración en la nube, cuestión de que hago básicamente como si fuera una migración y cumplo con ese objetivo de llevarme mis cargas hacia la nube. Entonces, es interesante cómo esto BIM hoy lo está retratando no solamente como una oportunidad para hacer backups y tener contingencia y la regla 321, sino como hoy se está empezando cada vez a juntar más con los escenarios de disaster recovery, con escenarios de replicación y, por ejemplo, hacer pruebas de van test. Bueno, bastante interesante. Entonces, como estábamos viendo recién, la idea es ver cómo estimamos esos tres escenarios, ¿sí? Esos tres escenarios yo les voy a mostrar una forma de hacerlo. Van a ver que es prácticamente lo mismo para cualquier otro
tipo de escenario que necesiten que sea bajo estas mismas condiciones. Lo que va a cambiar es básicamente algunos ítems de Azure que hay que tener en cuenta, ¿sí? Pero con esto que les voy a mostrar es básicamente casi el 90% de la estimación ya está resuelta en la nube. Conociendo entonces los tres escenarios de Azure, tenemos que conocer cómo funciona o cómo se estima la máquina virtual en la nube, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Dijimos que el escenario uno, que era el del Cloud Connect, esto va a ir a parar a una máquina virtual en Azure. El escenario 2 no, va a ir a parar a una cuenta de almacenamiento. El escenario 3 sí, porque es una restauración directo a la nube, me está restaurando una máquina virtual, entonces ya ahí de los dos de los tres escenarios de BIM tengo máquinas virtuales y es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de estimarlo. Entonces, para entender un poquito, y aquí traté de hacerlo sencillo, debajo están las referencias de lo que les voy a estar mostrando a continuación, es que cuando hablamos de una arquitectura en Azure de una máquina virtual bien sencilla, ¿qué es lo que cobra Azure? Para empezar, Azure cobra lo que es la infraestructura de la máquina virtual, ¿sí? Lo que está ahí puesto recuadrado en verde. Básicamente eso que está recuadrado en verde donde dice VM serían los núcleos o los cores de la máquina, la memoria RAM de la máquina y el sistema operativo, ¿sí? Esos tres elementos son los que están agrupados bajo lo que sería la infraestructura. ¿Por qué es interesante verlo de esa manera? Porque obviamente si es una máquina con Windows o una máquina con Linux va a variar el precio. Si es una máquina con mayor o menor cantidad de cores, mayor o menor cantidad de memoria RAM, va a variar el precio. Y solamente lo dejo como un asterisco para que si lo quieren ver lo podemos ver al finalizar. Es que hoy estas máquinas, esta infraestructura, en particular este ítem que está marcado, se puede reservar a 1 o a 3 años, ¿sí? Entonces es interesante ver que por ahí uno reserva un año completo de la infraestructura y le viene con un descuento bastante interesante, dependiendo de cuál es la máquina. Pero este es el único ítem marcado en verde que se puede reservar a 1 o a 3 años. Los que voy a marcar a continuación son todos pagos por lo que se consume. Esto quiere decir que a mayor consumo, mayor pago a fin de mes. Es como la luz de la casa. Si dejo la luz prendida todo el día, es lo que me va a cobrar a fin de mes después la empresa distribuidora de energía. Entonces, vimos recién que lo que se cobraba era la infraestructura. ¿Qué otra cosa se cobra? Se cobran los discos, el almacenamiento. Esto es lo que más nos interesa con BIM, a dónde se van a ir a guardar estos datos una vez que yo los suba a la nube. Entonces, tanto en el escenario 1, que era con el Cloud Connect, como en el escenario 3, que es el de restauración directo a Azure, lo que se va a generar con la máquina van a ser discos y yo lo que tengo que tener en cuenta es cuando genero esa máquina, cuántos discos soporta y qué tamaño va a tener cada uno, ¿sí? Entonces esto, segundo ítem que nos va a cobrar Azure que vamos a tener que estimar. Tercer ítem que nos cobra Azure, tema de networking, nos cobra la dirección IP, bien, ya sea que sea dinámica o estática, y también nos cobra las transacciones de ancho de banda de salida. Bien, entonces, ¿qué es lo que tiene de bueno Azure? Es que no nos cobra la entrada, como pueden ver ahí en las flechas rojas, sí nos cobra la salida. Dicho de una forma más fácil de entender, cuando estemos haciendo backup con Azure y lo estemos llevando a la nube, todo lo que es entrada, es decir, todo lo que es subida de ese backup, a nivel de transacciones de ancho de banda no lo cobra, porque es entrada. Ahora, cuando yo quiera recuperar datos, bien, descargar un backup de la nube desde BIM, ahí sí me va a cobrar porque, como pueden ver, la flecha que apunta hacia la izquierda, en verde es salida y eso es transacciones de ancho de banda salientes. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta, que cuando uno genera este tipo de escenarios, tiene ciertos elementos que son variables, como podemos ver justamente el almacenamiento es variable porque puede crecer, la máquina virtual puede ser variable porque la máquina la puedo prender, la puedo pagar y eso me va a ir cobrando por hora, a menos que la reserve anualmente. Y lo que más tiende a variar es el ancho de banda. Cada cuánto hago yo el backup, cada cuánto lo recupero, si hago incrementales, si hago full. Bien, entonces los ítems que están viendo en verde son los que se cobran bien continuamente. Los ítems que están en rojo, como el ancho de banda entrante y como pueden ahí ver recuadrado, el disco que es temporal, esos son dos ítems que no se cobran. Bien, entonces vamos a ver ahora cuando les muestre una máquina virtual que ya tengo generada, que todas las máquinas vienen con un disco temporal, bien, que no tiene ningún cobro. Pero lo que tiene es que es temporal. Eso quiere decir que si la máquina se apaga o se reinicia, todo lo que está dentro de ese disco se borra. Entonces, no se recomienda utilizar
este disco como un punto de guardado para BIM, ¿sí? Simplemente para hacer alguna que otra prueba, pero no tiene persistencia en el tiempo. Y finalmente marco en amarillo dos elementos que si bien aparecen acá en la arquitectura son opcionales. Uno es, por ejemplo, utilizar una zona DNS para, por ejemplo, no tener que directamente ir a buscar la máquina a través de su dirección IP, sino poder hacerlo a través de un nombre de dominio. Y el que está en amarillo de logs de diagnóstico es bastante interesante y yo lo tomo como algo importante también, si bien es opcional, nos permite ver el estado en el que está la máquina, nos permite también, por ejemplo, guardar métricas, alertas. Entonces, si bien son elementos opcionales y cada uno tiene su pricing, no los vamos a estar poniendo ahora acá en esta arquitectura en particular en lo que voy a cotizar, pero se puede agregar, ¿sí? Esto es simplemente lo mínimo y necesario que se necesita para una máquina virtual en Azure. Veamos si hay alguna consulta hasta ahora. Ok, no veo ninguna, así que seguimos con la sesión. Entonces, como pueden ver, todos estos elementos, los que están en verde son los que vamos a cotizar. Bien, los que están en rojo son los que no se cobran, pero que sí se generan, aun cuando se genera la máquina en Azure. Y los que están en amarillo son elementos que se pueden estimar, que son opcionales, y hay muchas otras cosas más que se pueden agregar, pero que no vienen en este caso a el ejemplo que estoy charlando. Entonces vamos a ponernos las manos en remojo y lo que voy a hacer es presentarles mi escritorio. Deberían estar viendo ahora la calculadora de Azure. Por favor, me avisan en la zona de preguntas o en el chat si ya están viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Bueno, entonces, primero lo primero. Como les mostré recién, esta es la calculadora de Azure. Es una calculadora completamente pública, o sea que acá puede entrar cualquier persona. Muchos ya la conocen, yo simplemente voy a ir, por algunos lugares voy a ir un poquito más rápido, por otros lugares un poquito más lento, pero quiero que vean que lo primero y lo que yo siempre recomiendo es que se logueen, bien, como pueden ver ahí en la zona superior derecha. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes después hagan en la calculadora y al finalizar lo guarden, cuando armemos el presupuesto van a ver que se puede guardar, después uno puede venirse acá a las estimaciones y revisar bien, o volver a abrir o editar ese presupuesto que había hecho. Entonces, es bueno para mantenerlo como registro y lo mismo, si hay algo después que es muy, muy parecido, pueden hacerle una copia y trabajar sobre esa copia, ¿sí? Entonces, dicho eso, tenemos que cotizar varios elementos. El primer elemento que tenemos que estimar es el de la máquina virtual. Entonces, elegimos máquina virtual y la calculadora me va a mostrar algunos elementos que tengo que elegir. Primero y principal, lo que voy a hacer es ponerle un título a este presupuesto. Voy a ponerle Demo BIM, ¿sí? Podemos ponerle un nombre a la máquina si queremos, no importa, esto es completamente opcional. Lo importante es elegir sobre qué región. En Azure, como les había comentado, la gran mayoría de los elementos son pagos por lo que se consumen, pero Azure es global, por lo cual yo puedo elegir en qué región quiero poner esta máquina. Siempre se recomienda que sea la región más cercana a donde uno está trabajando. Nuevamente, esto es completamente opcional. Lo que sí va a cambiar es el precio por hora del recurso dependiendo de la ubicación. Entonces, generalmente para Latinoamérica el más cercano es el sur de Brasil, bien, pero como pueden ver, el sur de Brasil, por ejemplo, esta máquina D2B3 sale 0,251 por hora, mientras que la misma máquina en el este de Estados Unidos baja a 0,188. Entonces, esto es una cuestión también de ir midiendo latencias de qué tan rápido y qué tanta calidad quiero entregarle yo a mi cliente final. Muchas veces por ahí en un backup no me interesa demasiado qué tan rápido se haga o sí, dependiendo de la criticidad del negocio, pero bueno, Azure me va a cobrar de acuerdo a la ubicación. Entonces, eso queda ahí como está. Lo voy a dejar en el este de Estados Unidos. Segundo, me pregunta cuál es el sistema operativo y acá simplemente va a tener que quedar como Windows. ¿Por qué? Porque la máquina que se genera en Azure es una máquina que tiene que ir con el BIM Backup and Replication instalado y ahí dentro es donde se le pone la licencia del Cloud Connect. Entonces, sí o sí, hoy por el momento tiene que ser una máquina con Windows. Bien, sistema operativo lo podemos dejar como está porque no necesitamos que lleve SQL Server ni nada, ya directamente lo posiciona todo el propio BIM a la hora de lo que es la instalación. Y aquí viene la parte importante, la instancia. Y la instancia está comprendida por
una familia que está dispuesta por una letra, D, E, F, una versión de esa familia, la cantidad de cores, la cantidad de memoria RAM, y como pueden ver acá estaba la parte del almacenamiento temporal, que les decía que esto no se cobra, ¿sí? Y finalmente me muestra una estimación de cuánto me sale por hora tener prendida esa máquina. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Primero y principal, que a este valor del almacenamiento temporal, directamente si quieren lo tachan, lo sacan de su cabeza, no le pasen atención a eso, ¿sí? Eso es lo primero que tienen que ver. Segundo, para que funcione BIM Backup and Replication en una máquina virtual de Azure se necesitan como mínimo 2 virtual cores. O sea que como mínimo criterio de elegir máquinas virtuales necesito que al menos tenga 2 virtual cores. Después a nivel de memoria RAM no es demasiado importante. Yo lo que tiendo a utilizar para hacer pruebas, bien, y estoy diciendo para hacer pruebas de concepto, es la serie B. La serie B me permite, es una de las series más baratas de máquinas, perdón, hasta acá, de máquinas en Azure, porque es una serie lo que se llama burstable, quiere decir que me entrega determinada cantidad de uso de procesador por determinada cantidad de horas, no me entrega el 100% como el resto de las máquinas, pero para hacer pruebas, por ejemplo, con una B2S, que tiene 2 cores y 4 de RAM, es más que suficiente. Entonces, cuando quieren hacer algún trial, quieren hacer algún demo con algún cliente, quieren hacer un demo ustedes mismos, mi recomendación es, bueno, arranquen con esta maquinita, porque es súper, súper barata y además trae ya el requerimiento de los cores que nosotros necesitamos. Lo que tiene de bueno Azure es que después, en cualquier momento, yo puedo cambiar el tamaño de la máquina al que yo desee. Entonces, una vez que terminé de hacer las pruebas y quiero irme a producción, puedo irme a Azure y decir, ahora me voy de la serie B a la serie D. Y eso hace básicamente un reinicio, me cambia, me hace un rehosting de toda la información y la lleva hacia una infraestructura que tenga ese nuevo hardware. Pero como les comentaba recién, como pueden ver, si yo elijo, por ejemplo, esa maquinita, la B2S, bien, y bajo un poco, acá me va a preguntar cómo quiero, si la máquina la quiero en pago por uso o la quiero reservar. Me va a preguntar por cuántas horas, si está en pago por uso. Acá yo lo voy a cambiar a 744 horas. ¿Por qué? Porque 744 horas es un mes de 31 días, es 24 por 31 y me va a dar el estimado de cuánto saldría esta máquina prendida por si estuviera las 24 horas del día durante ese mes completo. ¿Sí? Entonces, siempre es algo que yo les recomiendo cuando estén trabajando con máquinas virtuales. Esto viene por defecto en 730. Pónganlo en 744 y al menos se van a asegurar de que nunca van a estar más o menos sobre la cantidad de horas potenciales que puede tener una máquina prendida. ¿Sí? Entonces, esto que me está mostrando acá, este subtotal, es solamente el pricing de la infraestructura, que si lo veíamos rápidamente acá vamos a, aquí, es este de acá, es la VM, es este ítem que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, ese ítem es el que estamos viendo en esta zona de la calculadora. Obviamente, si bajamos un poquito más, el ítem de la calculadora me muestra también los discos opcionales que yo le puedo poner a la máquina, que por defecto vienen en 0, ¿no? Viene en 100, pero también podría estar en 0. Por lo cual, este subtotal, si esto queda en 0, este es solamente el pricing de la infraestructura. Como dijimos, necesito ahora estimar los discos, necesito estimar el ancho de banda, necesito estimar la dirección IP. Y aquí es donde viene entonces el caso de uso de decir, bueno, a ver, ok, eso es lo que sale en la infraestructura, pero necesitamos saber cuánto es lo que va a pesar el backup en la nube, porque dependiendo de cuánto pese ese backup, es qué tamaño de disco o cuántos discos voy a tener que poner en la máquina. Entonces, uno se pregunta acá, bueno, ¿y esta maquinita que vos elegiste, la B2S, cuántos discos soporta? Porque no lo dice acá en ningún lugar. Te dice cores, RAM, te dice 8 GB de almacenamiento temporal, pero ¿cuántos discos aguanta? Y para eso hay una web que se llama azureinstances.info, también está en la PPT después cuando la vean, que esto les permite ver en pocas palabras todas las máquinas. Obviamente esto no es oficial de Microsoft, esto es no oficial, pero es una forma muy sencilla de ver información sobre máquinas virtuales. Entonces yo podría buscar acá, por ejemplo, la serie B, acá serie B2S, bien, y si subimos y vemos, que creo que es este ítem de acá, y subimos a la columna, ven, dice Max Data Disks. Eso quiere decir que esta máquina soporta hasta 4 discos conectados.
Entonces, cuando yo me voy a cotizar o a estimar y voy a la parte de discos de sistemas operativos, yo sé que esta máquina puede tener hasta 4 discos, ¿sí? Yo podría estimar tantos como desee, pero la realidad es que esta máquina soporta 4. Entonces, ¿qué tipo de disco soporta? Puede soportar discos estándar, discos SSD estándar, que son un poquito mejores que los ya son de estado sólido, o los SSD Premium. Bien, estos son los más, más performantes y obviamente así también más caros. Y de lo que yo elija voy a tener distintos tamaños, de los cuales puedo arrancar desde 32 gigas hasta 32 teras por disco. La verdad que hoy es una barbaridad, es un montón, pero obviamente dependiendo del tamaño del disco también va a ser el performance del mismo y así también el nivel. Entonces, cuando uno está haciendo pruebas de concepto, es bueno que haga pruebas con distintos tipos de discos, distintos tamaños de disco, porque eso puede variar también en qué tan rápido se hace un backup, qué tan rápido se recupera, qué tan rápido performa contra varios trabajos al mismo tiempo en paralelo. Entonces, muchas veces hoy uno puede seleccionar, elegir tener un disco gigante o varios discos pequeños. Mi recomendación es que, como esta es una máquina con Windows, muy probablemente venga por defecto con un disco de 128 gigas. Es lo más común que sucede cuando se generan las máquinas virtuales con Windows. Entonces, cuando lo voy a estimar, yo ya sé que el disco del sistema operativo, el del Windows, viene con 128 gigas, donde también va a estar instalado el Bin Backup and Replication. ¿Sí? Acá en unidades de transacción les propongo que lo dejen siempre como 1000, que esto corresponde a 1 millón de transacciones. Pero para poder adicionar los discos donde realmente van a estar guardados los datos, lo agrego aparte. Entonces me voy y agrego una cuenta de almacenamiento, bajo al finalizar, en el tipo lo cambio hacia Manage Disk, porque es un disco de máquina. Acá puedo obviamente elegir también si quiero el nivel y el tamaño nuevamente. Bien, y acá me va a preguntar, bueno, ¿cuántos discos querés? Entonces, supongamos el escenario donde yo quiero hacer 1 tera de backup en de BIM hacia Azure. Entonces, ¿qué es lo que estoy cotizando en este momento? Estoy cotizando una máquina virtual, bien, que tiene determinado tamaño. Yo sé que esa máquina soporta 4 discos y uno de esos discos lo está utilizando el sistema operativo y el segundo disco es donde voy a ir a guardar los backups propiamente dicho. Entonces, esto sería como la unidad C y la D sería la temporal, esta sería la unidad E, por ejemplo. Bien, entonces me siguen hasta ahí cómo estoy haciendo la estimación. No estoy poniendo todo el backup dentro del mismo disco del Windows porque si algo le pasa al Windows puede reventar. Lo que estoy haciendo es simplemente validando que la máquina soporta determinada cantidad de discos y haciendo una separación para que las cargas de trabajo, si yo después ese disco lo tengo que llevar a otra máquina, me lo puedo llevar y no necesariamente después tener que andar con problemas. Bien, entonces veamos si hasta acá me van siguiendo. Bien, me dicen, en Centroamérica es más caro ir a Sudamérica, ¿cierto? Depende, o sea, depende. Ahí es donde justamente tienen que ponerse a jugar y validar el tipo de máquina que ustedes quieren tocar y sobre cada una de las regiones para ver qué precios ponen, porque eso lo maneja Microsoft. Generalmente no cambian mucho, pero Estados Unidos tiende a ser el más costo eficiente. Dice, ¿el cambio de instancia se puede hacer en caliente o necesito reiniciar la VM? Muchas veces vas a necesitar reiniciar la VM, ¿sí? Por lo cual eso es para tenerlo también en consideración. Si cotizas más discos de lo que la máquina permite, en este caso 5 discos, ¿la calculadora arroja error? No, la calculadora es un estimador, te va a estimar todo lo que vos puedes llegar a gastar. Esto no es el exacto de cuánto van a gastar, porque recuerden que Azure es pago por lo que se consume en muchos de sus elementos. Entonces, esto simplemente es para calcular. Yo lo que les estoy mostrando es que tengan cuidado porque las máquinas tienen límites de acuerdo al tamaño, y uno de esos límites son los discos. Entonces, si alguien les pide quiero tener 100 teras de espacio, van a tener que ir a buscar una máquina que aguante por lo menos 5 discos de 32 teras cada uno o lo que sea que ustedes quieran poner, simplemente si quieren tener un RAID o quieren tener un SLA más grande. Bueno, ahí es donde empieza a jugar un poco la arquitectura propia de cada uno. Cantidad de discos es uno de esos. ¿Dónde puedo revisar las latencias hacia las regiones? Ya lo vamos a ver. Y acá me preguntan si apaga la VM y la encienden solo cuando se realizan los respaldos. ¿Esos discos administrados no se borra la info? Muy buena pregunta. Si yo apago la VM, bien, ¿qué es lo que sucede?
el disco siempre son los discos los que quedan persistentes en Azure. Eso quiere decir que los discos no se borran. ¿Qué es lo que sucede cuando se apaga una máquina virtual? El sistema operativo deja de trabajar porque está apagada, los CPUs y la RAM deja de trabajar porque está apagada, las transacciones de ancho de banda dejan de trabajar porque la máquina está apagada, pero los discos siguen existiendo. Entonces los discos siempre se cobran completos independientemente de si la máquina está prendida o no. Entonces eso me lleva a decirles que cuando elijan discos, no se confíen y pongan uno de 32 teras, porque Azure te cobra por el disco completo, no por el tamaño que está ocupando dentro, ¿sí? En los discos de máquinas virtuales, si uno pone un disco de 512 gigas, Azure te cobra por los 512 gigas, esté prendida o esté apagada la máquina. Bien, ya vamos a llegar al otro escenario. Y queda una pregunta más antes de continuar. Dice, por temas de limitaciones a nivel de discos en Azure, ¿se sugieren opciones como Stonefly o SoftNAS? ¿Qué información tienes acerca de estas opciones? No estoy muy seguro, eso lo podemos dejar para charlarlo después, si te parece. Pero si tienen limitaciones con discos, hoy sería medio raro por los tamaños que mantienen y sobre todo por, como pueden ver acá en la Compute Info, hoy puedes tener máquinas con hasta 64 discos de 32 teras cada uno. Sería algo medio raro. Lo que sí habría que revisar es si es por una cuestión de precio, te conviene ir por otro tipo de opción de almacenamiento o cuando armes el backup, revisar que quizás los datos que vas a enviar a las nubes sean los datos críticos o que vaya acorde al tipo de gasto que quieras tener. Entonces, eso después lo podemos revisar cualquier cosa. Continúo entonces porque todavía nos falta cotizar cosas importantes. Entonces, hasta acá ya tenemos estimada la máquina, bien, con el tamaño, 2 cores y 4 de RAM, con su disco donde va a estar el Windows y va a estar instalados los programas, el software, y tengo un disco aparte donde voy a ir a guardarle el almacenamiento. Perfecto. ¿Qué es lo que me falta ahora? Me falta el networking. Entonces me voy a las partes de redes y acá tengo que elegir dos ítems. Tengo que elegir direcciones IP y ancho de banda. ¿Sí? Entonces, cuando bajo, podemos ver que direcciones IP me permite cotizar IPs dinámicas o IP estáticas. Acá lo que recomiendo es que siempre elijan la opción básico ARM, ¿sí? Y una dirección IP estática es más que suficiente para esa máquina, ¿sí? Y acá nuevamente 744 horas, porque la IP se cobra mientras esté generada. Si la máquina se apaga, la IP todavía sigue estando en existencia, por lo tanto siempre se cobra. Son $3, pero este es otro de los elementos que siempre se cobra independientemente del estado de la máquina. Bien, y el siguiente ítem, y este es el importante, pueden ver que vamos a ponerlo en el mismo, en la misma región que el resto de los elementos, el ancho de banda. Muy importante tener en cuenta lo siguiente, como les dije, lo que es la descarga de los datos es lo que se cobra en Azure, lo que es la subida, no. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo acá es que los primeros 5 gigas mensuales de transferencias de datos son gratis. O sea que si yo hago si descargo 5 gigas de la máquina, esos 5 gigas en cero. Por eso aparece acá 5 cero. A partir del sexto giga, y para que tengan una relación precio-cantidad, yo tiendo a decir, mire, vamos a estimar que durante todo el periodo en el cual usted está utilizando Azure puede llegar a consumir como máximo 100 gigas al mes. Pero es una estimación muy blanda porque no sabemos cómo se va a comportar el sistema. Entonces, lo que podemos decirle al cliente es decirle, mire, los primeros 5 gigas son gratis. Perfecto. Ahora, a partir del sexto, van a ser aproximadamente 9 centavos de dólar por giga que se haya descargado. Esto quiere decir que si usted quiere descargar un backup de 100 gigas, le va a salir $9, por ponerle un ejemplo, ¿no? Obviamente, mientras más descargo, más barato se hace la transacción. Pero para dejarlo en términos sencillos de entender, yo siempre digo, mira, son aproximadamente 9 centavos de dólar por giga descargado. Entonces, ¿cómo eso lo pueden ir midiendo? Lo pueden ir midiendo en el reporte de consumo de Azure, que eso lo bajan desde el e-commerce de licencias online. Nuevamente, eso está explicado en otro webinar, pero pueden ir revisando cuánto va consumiendo de ancho de banda la máquina para ir dándole una estimación o un análisis al cliente de, mire, esto es lo que se propone para la descarga de backup tanto durante tal escenario. Entonces, este es el ítem más variable que tiene Azure, el tema del ancho de banda, ¿sí? Entonces, como pueden ver, ¿qué es lo que ya llevo estimado? Bien, la infraestructura, el disco del sistema operativo, el disco del almacenamiento donde voy a tener los backups de BIM,
la dirección IP, que me va a permitir tener el acceso por RDP a la máquina, ¿bien? Y el ancho de banda, que es lo que voy a estimar. Ahora, si decía que tengo 1 tera de almacenamiento, voy a poner como una regla, como una práctica, simplemente le voy a poner, mira, voy a estimar que vas a bajar 100 gigas por mes. Es una barbaridad, puede ser una barbaridad, pero para no quedarme corto, prefiero poner ese número. Este número lo pueden ir variando a medida que ya van conociendo cómo se maneja ese sistema. Pero para los primeros meses siempre va a ser un variable porque puede venir en un número muy pequeñito o el número que vaya a ir dependiendo de cuánto se descargue. Entonces, si nos vamos a ver el subtotal, podemos ver que para una máquina hacer una prueba de backup de 1 tera de espacio y suponiendo que se está consumiendo ese tera entero, tenemos aproximadamente unos $100 por mes en Azure. Bien, a esto hay que agregarle el costo de la licencia del BIM y el costo de la licencia bueno, no, el costo del licenciamiento de BIM, básicamente hay que agregarle. Ahora, esto es para un cliente. Yo podría poner tantos clientes como desee porque todos irían a pegarle al mismo almacenamiento. Eso se puede hacer. Lo que tengo que ver es justamente cómo quiero hacerlo. Si quiero poner una máquina por cliente o una máquina para X cantidad de clientes o si tengo una empresa con varias subsidiarias, quiero que todas vayan y le peguen el backup a la misma VM de Azure o no. Mi recomendación es que traten de granularizarlo lo más posible para no tener un solo punto de falla. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, este es primero el demo BIM. Vamos a poner acá Cloud Connect para dejarlo guardadito. Y me voy a ir al final y le voy a dar guardar. Entonces, esto ya me lo deja guardado en mis estimaciones. Yo lo puedo compartir acá a través de un vínculo y esto se los paso a ustedes o esto me lo pasan a mí, lo revisamos. Es así como generalmente yo los puedo ayudar. O lo pueden exportar a un Excel para eso después pasárselo como cotización a un cliente o tenerlo ustedes mismos para su propia empresa. Entonces ese es como el primer escenario. ¿Dónde es donde más varían los elementos? Y generalmente en el tamaño del backup. Si ustedes me dicen, yo tengo hoy un backup de 512 gigas que quiero guardar en la nube y no voy a estimar un disco de 1024, voy a estimar un disco de 512. ¿Por qué? Porque me va a reducir los costos. Ahora, si yo estimo uno de 512 y después ese backup empieza a crecer, crecer, crecer y se tiene que ir a algo más alto, yo puedo, básicamente a través de un reinicio de la máquina, directamente hacer crecer el disco. Bien, entonces este es un concepto que tiene que quedar muy claro. Mi recomendación es que siempre que armen un escenario de BIM, vayan hacia el almacenamiento más parecido a lo que ustedes están estimando en consumo. ¿Por qué? Porque lo que sea el crecimiento lo van a poder hacer sin ningún problema. Si ustedes hoy ponen una máquina con un disco de 128 y ese backup empieza a crecer y ustedes quieren cambiar el disco de tamaño a 256, lo pueden hacer. Lo quiero subir a 4 teras, lo puedo hacer. Lo quiero subir a 32 teras, lo puedo hacer. Azure me va a cobrar esos 32 teras, ¿no? Ahora, lo que no se puede hacer es la inversa. Si ustedes tienen hoy un disco de 32 teras y dicen, no, espera, me repasé y necesito bajarlo a un disco de 2 teras, esto Azure les va a decir, no, no puedo bajar el tamaño del disco. Les va a obligar a poner un disco aparte, a tener que hacer una migración de datos entre los dos discos y borrar el disco más pesado. Entonces, este es el concepto que yo quería comentarles. ¿Se puede crecer en tamaño de disco? Sí. ¿Se puede decrecer en tamaño de disco? No, van a tener que hacer una migración manual. Diferente es con las máquinas virtuales. ¿Puedo crecer en máquina virtual? Sí. ¿Puedo decrecer en máquina virtual? También. Entonces, en tamaño de máquina no hay problema, me puedo mover por la que yo quiera. El tema es el tamaño del disco y obviamente cuando me mande a otro tipo de máquina, tengo que revisar que ese otro tipo de máquina también trate de soportar la misma cantidad de discos o más, porque eso también puede ser un problema a la hora de tener que moverse entre esos tamaños. ¿Sí? Entonces, dejando de lado este primer escenario del Cloud Connect, es exactamente igual esto que he cotizado para el escenario 3, que era el de recuperación. Si yo hoy tengo en BIM un backup y ese backup lo quiero recuperar directamente como una máquina virtual en Azure, porque quiero hacer una prueba de concepto, quiero hacer una migración, se estima de exactamente la misma manera que lo hice ahora, lo hicimos recién. Bien, tengo que saber, bueno, esa máquina cuando se genere en Azure, cuántos cores va a necesitar, cuánto RAM va a necesitar, bien, porque eso va a depender del backup. Si estoy haciendo el backup de una máquina que tiene 16 cores, cuando se genere en nube voy a tener que
adicionarle ese tamaño de cores. ¿Puedo recuperar hacia una máquina más pequeña? La respuesta es sí, y eso está muy bueno. Si hoy yo tengo un backup de una máquina que tiene 32 cores y tiene 128 gigas de RAM, pero quiero hacer una prueba de concepto en Azure, pero realmente no necesito una máquina tan pesada en Azure, yo a BIM le puedo decir que la recupere, pero que la recupere hacia una infraestructura más pequeña. Entonces, de esa manera, pueden agarrar y levantar en una infraestructura más pequeña para hacer pruebas y como es pago por lo que se consume, después esa máquina la, eh, la, la dan de baja y listo, se cobró solamente por la cantidad de horas que se estuvo utilizando. Entonces, muy bueno BIM para hacer estos detalles. Entonces, ese escenario 1 y el escenario 3, el del Cloud Connect y el de la recuperación hacia Azure, es exactamente como lo estamos viendo acá. Ahora, vamos a ir al escenario 2, donde era el scale out. En el scale out dijimos que no necesitábamos máquina virtual, necesitamos solamente una cuenta de almacenamiento. Entonces, ¿cómo se cotiza esto? Buscamos en la calculadora cuenta de almacenamiento o storage account, si necesitamos, obviamente, si lo tenemos en otro idioma. Y lo que tenemos que dejar es como aparece aquí, almacenamiento de blobs en bloque, ¿sí? Lo que nos va a permitir, lo que nos va a permitir hacer cambios es sobre, por ejemplo, la región donde quiero que esto se guarde, obviamente cambia el pricing dependiendo de la región, y la redundancia. ¿Qué significa la redundancia? LRS es local redundante, esto quiere decir que se hacen 3 copias de los datos sobre distintos data centers de la misma región, y después está, por ejemplo, la opción GRS, que es una de las más usadas también, que son 6 copias. Bien, son 3 copias en una región y 3 copias en otra. ¿Sí? Entonces, de esta manera, cuando uno elige qué tipo de cuenta de almacenamiento y la configura, puede elegir si quiere que sea LRS o GRS. Obviamente GRS va a ser el doble de costoso porque va a estar haciendo el doble de copias. Dicho eso, si lo queremos dejar simplemente para hacer una prueba, lo dejamos en LRS y acá nos va a preguntar, bueno, ¿y cuánto espacio va a ocupar esa cuenta? ¿Cuánto es el estimado? Y aquí esto es donde tenemos que poner el número de acuerdo al tamaño del backup que pesa ese que vamos a hacer de ese scale out. Entonces, si es obviamente un backup de 1 tera, por poner un ejemplo, esto es lo que nos cobraría la cuenta de almacenamiento, pero la cuenta de almacenamiento también nos cobra por la cantidad de operaciones que se haga dentro de ellas. Obviamente son valores súper pequeños, la verdad esto no le mueve la aguja demasiado hoy a una estimación, por lo cual pueden dejarlo como viene por defecto, ¿bien? Y pueden ver que un subtotal es decir, bueno, quiero guardar 1 tera de un scale out y son $22, ¿sí? Entonces, esa es una muy, muy interesante propuesta, si bien no es exactamente igual que un backup, sino que sirve simplemente como para decir, bueno, quiero tener una copia de archiving en la nube por si las moscas, lo puedo hacer. Ahora, esto sirve solamente para guardar los datos y obviamente cuando hacemos el backup estamos subiendo a Azure, o sea que transacciones de ancho de banda no me está cobrando. ¿Qué es lo que sí me va a cobrar? Me va a cobrar cuando yo quiera recuperar este backup. Entonces, lo que yo tengo que estimar no es solamente la cuenta de almacenamiento, tendría que también estimar el ancho de banda para descargar esos datos. Porque en algún momento quizás si yo quiero ir a recuperar esos datos, los voy a tener que ir a buscar a algún lugar. Entonces, cuando los vaya a recuperar, Azure me va a cobrar esa descarga. Por lo cual, acá nuevamente lo que les dije anteriormente, los primeros 5 gigas son gratis y a partir del sexto giga, aproximadamente 9 centavos. Lo que se le puede dar a un cliente es decirle, mire, si usted quiere recuperar el tera completo, esto es lo que le va a cobrar por recuperar el tera, 88, $89 aproximadamente. Pero como esto es variable, muchas veces quizá no voy a recuperar todo el backup, voy a recuperar simplemente una parte, o si lo voy a hacer, bueno, el cómo yo lo estimo, bien, va a depender justamente de la cantidad de datos que se pretenden bajar. Entonces, como esto es muy variable y muchas veces no lo conocemos, yo siempre tiendo a decirlo de esta manera. Digo, mire, puedo decirle que 1 tera le va a salir casi $90. Yo le digo que como esto es variable, son 9 centavos de dólar por giga descargado después de los 5 gratis que tiene todos los meses en la totalidad de Azure. Entonces, este escenario es súper, súper barato, es bastante fácil de implementar porque esto es solamente una cuenta de almacenamiento, no necesito una máquina en el medio y justamente como lo están viendo aquí, eh, la cuenta de almacenamiento me da acá un subtotal de casi unos $23, por poner un ejemplo, suponiendo que solamente estoy guardando los datos y no estoy recuperando nada. Entonces, le voy a poner acá demo BIM 2, ¿sí?
y lo voy a guardar. Guardado. Entonces, como pudimos ver, tanto el primer escenario como el segundo escenario, bien, tranquilamente lo pueden estimar en Azure y tiene sus partes variables y sus partes ya fijas. Si me voy acá a estimaciones, voy a volver a abrir acá el presupuesto anterior, bien, para cargarlo, bien, entonces lo vengo a buscar de vuelta, vuelvo a productos y podemos ver que acá estaba lo que había declarado, la máquina virtual, la cuenta de almacenamiento donde estaba el disco extra, la dirección IP y el ancho de banda, ¿sí? Entonces, si yo me voy ahora solamente para mostrarles lo siguiente, yo había estimado este valor para una prueba, para una serie B. Esta serie B nunca se recomienda para producción porque se pueden quedar cortos con el procesamiento, se pueden quedar cortos con el SLA de la máquina, bueno, se pueden quedar cortos con muchas cosas. Entonces, lo que deberían hacer es buscar una máquina que pueda ser una serie A, una serie D, una serie F, que mínimamente tenga 2 cores, ¿sí? Obviamente la cantidad de RAM va a ser relativo a la carga de trabajo que estén prestando en esa máquina, porque quizás no necesariamente usan BIM, están agregándole otra carga para aprovechar esa máquina virtual. Pero yo, por ejemplo, tiendo a dejar como máquina productiva esta de aquí, la serie D2S o la serie D2SB2 acá. Bien, pueden ver inclusive la serie D2SB2 es más barata. Generalmente esta es la que uso en producción, ¿sí? Esto me ha dado muy buenos resultados. Obviamente pueden ver que supera ya ampliamente el valor de lo que era la serie B, pero a nivel de lo que permite hacer de performance es bastante mejor. Entonces, como pueden ver, uno puede ir moviéndose y ir estimando distintos escenarios. Puedo armar un escenario estimativo de prueba, uno de producción, uno de alta disponibilidad. Y cuando uno después se va hacia Azure, hacia ver dónde está la máquina virtual en particular, vamos a agarrar acá y pueden ver que dentro de una máquina virtual, cuando se crea, uno puede ir a revisar los aspectos de esa máquina y, por ejemplo, acá en esta máquina que yo tengo aquí prendida, tiene un disco de 30 gigas con estándar SSD, ¿sí? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, subir el tamaño de la máquina, perdón, subir el tamaño del disco, primero tendría que parar la máquina, ponerle el nuevo tamaño y volver a iniciarla la máquina, ¿sí? Eh, y esto, siempre que suba el tamaño del disco, me va a decir que sí. Si yo intento poner un tamaño más pequeño de disco, me va a decir, no, señor, usted tiene que tener un tamaño igual o superior al disco actual de esta máquina. O directamente pongo otro datadisk, que es lo que deberían hacer ustedes. Cuando generen la máquina, les va a generar probablemente una con 128 gigas o con 30 gigas. Y aquí deberían agregar un disco de 1 tera, si tuviéramos que hacer lo mismo que estuvimos estimando, ¿sí? En cambio, para lo que es el tamaño de la máquina, casi es donde puedo subir, crecer, decrecer a demanda, ¿sí? Entonces simplemente selecciono el que quiero, le doy resize y esto automáticamente me hace la redimensión de la maquinita. Y como pueden ver, si vuelvo ahora rápidamente al overview, solamente para que entiendan de qué es lo que se les estoy hablando, cuando se genera la máquina, ven que tiene acá la cantidad de cores, la cantidad de memoria, ¿sí? Acá está la dirección IP, y en este caso, cuando yo me voy a ver la parte de los discos, habíamos visto que tenía, perdón, que tenía uno de 30 gigas. En ningún momento me dijo dónde tenía el disco temporal. Esto me dice, mira, vos tenés ahora un disco de 30 gigas. Perfecto. Ahora, si yo me voy a buscar esta máquina que es la D2SB2 a la calculadora, entonces vamos a buscarla acá a la DS2, bueno, es prácticamente la misma. Fíjense que dice que tiene 14 gigas de almacenamiento temporal. A ver si está la D2S, por ahí no la... Acá está, D2S. 14 gigas de almacenamiento temporal. Entonces, cuando yo entro a la máquina virtual, y acá estoy dentro de la máquina virtual, y me voy a ver los discos a mi PC, pueden ver que acá está justamente el disco de 30 gigas, que es el de mi Windows, el que yo estimé, el que estoy pagando, y está este almacenamiento temporal de 14, que es el que trae por defecto. Cada una de las máquinas tiene un temporal distinto. Entonces, este de acá, todo lo que pongan adentro se borra cuando la máquina se reinicia, se apaga y se vuelve a prender. Entonces, recomiendo nunca utilizarlo más que para hacer alguna que otra prueba, ¿sí? Todo debería estar
ya sea o sobre el C o sobre la nueva unidad que ustedes generen. Yo por ahí había estimado la E, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que quería mostrarles de cómo estimar Azure en BIM. Vamos a ver qué preguntas hay. Bastantes preguntas, vamos a intentar hacerlas todas. Bien. Vamos a bajar, algunas ya las respondí. Dice, si no uso la encriptación de BIM, ¿puedo encriptar los datos en Azure at Rest? A ver, hay varias formas en las cuales podés encriptar los datos. Segurizarlos es quizá otro tema y ahí es donde viene un poco la diferencia de la arquitectura. Todo lo que hoy hace el Cloud Connect se hace cargo ya directamente de BIM solito de hacer la encriptación y la encapsulación de los datos para que vayan seguros. Si vos no querés utilizar Cloud Connect y querés ir directo, lo que podrías hacer es poner una VPN en Azure, bien, es lo que básicamente Cloud Connect está evitando. Pones una VPN y eso viaja segurizado a través de la VPN hacia Azure. O sea que ahí depende de cómo quieras hacer las pruebas. Mi recomendación es usar el Cloud Connect porque te aseguras básicamente el buen funcionamiento del producto y ante cualquier cosa tenés a BIM respaldándote por detrás si algo sucede, ¿sí? Preguntan acá, ¿las IPs dinámicas se cobran si la VM está apagada? ¿Qué pasa si me excedo del tráfico descargado? A ver, el tráfico que nosotros estamos estimando es un estimativo. Cuando uno entra en Azure, es como que a uno le abren la canilla y empieza a salir el agua. Bien, entonces es lo mismo con el consumo de ancho de banda, con el consumo de muchos de los elementos. Ancho de banda nunca va a estar limitado, nunca vas a ponerle, che, quiero como límite 100 gigas y a los 100 gigas cortate. Bien, eso no existe. Lo que uno puede poner son ciertas alertas para que vaya validando uno, por ejemplo, cuando hay mayor consumo de procesador, quiero que me alertes. Cuando hay determinada cantidad de ancho de banda descargada en una determinada hora, avísame. Bien, entonces nunca se van a quedar sin ancho de banda, ni de subida ni de descarga. Y las IP sí se cobran independientemente de si está prendida o apagada la máquina. La IP si sigue existiendo, se cobra. Ahora, si es dinámica y se libera, bien, ahí no se cobraría. Por eso es que por ahí está bueno armar una arquitectura donde se utilice, por ejemplo, algún gestor DNS para no tener que depender de una IP y simplemente trabajar a través de la zona de DNS, el dominio. Pero bueno, eso depende de la arquitectura. Hoy por hoy, la que les mostré es una muy, muy básica. Preguntan acá, ¿qué pasa con el licenciamiento de Windows? Buena pregunta. El costo de las máquinas virtuales, bien, en lo que están viendo en la calculadora, ya trae el costo de Windows incluido, el Windows Server Data Center, básicamente. O sea que este costo por hora ya incluye el costo del Windows. Fíjense que, por ejemplo, esta máquina de 0,25 centavos por hora, si la paso a Linux, baja a 0,14. ¿Por qué? La infraestructura sigue siendo la misma. Lo que me está cobrando es el sistema operativo. Entonces acá lo cobra por hora. Lo mismo si yo después le pusiera, por ejemplo, un SQL Server. La arquitectura, la máquina sigue siendo la misma, solamente que acá me cobra la licencia por hora de ese sistema en particular. Entonces, costo de Windows ya viene incluido. Dice, ¿puedo ser BIM Cloud Service Provider en este escenario utilizando Azure? La respuesta es sí, eso para verlo un poco más con las personas comerciales. Eh, ¿Apenas lo creo me cobra inmediatamente el valor del disco? La respuesta es sí. Te lo cobra inmediatamente, obviamente te lo prorratea de acuerdo a la cantidad de días que lo has utilizado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, hoy el costo del disco, por ejemplo acá, 128 gigas, es lo que me cobraría un disco estándar de 128 gigas, me cobra casi 5,8 dólares al mes. Ahora, si vos entraste durante la mitad del mes, esto te va a cobrar la mitad. O sea, te cobra el disco completo, sí, pero te lo prorratea por la cantidad de tiempo que estuvo creado. Entonces, después, cuando venga el mes siguiente, sí, te va a cobrar el mes siguiente, esté o no esté prendida la máquina, pero todos los elementos en Azure se cobran de acuerdo al consumo y se prorratean de acuerdo a cuándo hayan sido creados, ¿sí? Así que sí, una respuesta sería sí, se te lo cobra completo, pero te puede llegar más barato el primer mes si no hiciste el mes completo. Em, la información en Scale Out hace parte de la cadena de backup.
Buena pregunta esa, Rubén. Creo que te la voy a tener que contestar bien con alguno de mis colegas preventas bien de BIM para revisar esa consulta en particular. Tengo entendido que no, pero déjame por favor que lo revise y lo validemos, ¿sí? Dicen acá configurar para el Azure para este en storage. ¿Qué datos se deben ingresar de la cuenta de almacenamiento? Cuando uno crea una cuenta de almacenamiento en Azure, se le genera un string de conexión, básicamente. Esa es la que se le presenta a BIM para poder hacer la conexión. Obviamente también BIM va a preguntar por el usuario de Azure, es decir, que tiene que haber ya un usuario administrador o con un rol de administración en Azure para que permita hacerse esa conexión. Así que eso es bueno, que Azure permite trabajar con varios roles y cada rol se le puede poner distintos permisos, para lo cual ahí se puede justamente hacer esa conexión. Hola, ¿qué significa BCPU? ¿Es un procesador físico o es un core? Gracias. Es un Virtual CPU. En este caso, hay muchas máquinas que muestran Virtual CPU o hay otras que dicen muestran Virtual Core. Hoy están todas tendiendo a ser cores, así que tómenlo como si fueran cores directamente, núcleos. Así que simplemente es una forma en la cual la muestra la calculadora, pero son todos cores, núcleos. Em, ¿La conectividad de la máquina virtual es con una VPN entre Azure y clientes o la publicas en Internet con un access list? A ver, cuando se hace con Cloud Connect, justamente, es todo lo hace el Cloud Connect, que actúa como una VPN. Si uno quiere, por ejemplo, no depender de esa VPN y quiere poner, perdón, de ese Cloud Connect y quiere poner una VPN para que se vea la máquina de Azure como si fuera una máquina más de la red del cliente, lo pueden hacer igual y ahí le pueden meter, si quieren, otro sistema que maneje un poco más la seguridad a nivel de networking y ponerse a jugar con esas reglas. La recomendación es siempre utilizar el Cloud Connect porque ya resuelve mucho de esos escenarios, pero nuevamente es una posibilidad. Para el escenario 1 uso BIM Backup and Replication y BIM Cloud Connect Backup. Sí, exactamente. El BIM Backup and Replication es el replicador. El BIM Cloud Connect Backup es la licencia que te permite activar ese puente. Es un derecho de uso más que algo técnico o algo instalable. Es simplemente algo que se le agrega al BIM Backup and Replication para que eso después pueda detectar la máquina de Azure como un lugar donde ir a buscar storage. Pregunta muy importante e interesante. ¿Cómo puedo llevar las estadísticas de consumo? Muy bien preguntado. Y esto voy a tratar de ser rápido por una cuestión de tiempo, pero esto también lo pueden ver después en otras webinars de cómo se estima y cómo se utiliza Azure a nivel de máquinas virtuales, donde se explica un poco más. Para poder ver eso, hay dos formas. Primero, a nivel de conectividad, cuando uno tiene acceso al portal de Azure, uno puede ir creando distintos dashboards, bien, donde puede ir básicamente trayéndose la información de lo que hoy una máquina está ocupando. Entonces, por ejemplo, uno puede ver cuánto está ocupando de CPU, cuánto está ocupando de networking, ¿sí? Y varias otras métricas. A mí, por ejemplo, la que más me interesa en estos escenarios, además de ver el CPU, porque si tengo picos en el CPU probablemente mi performance sea malo, es por ejemplo el tema del networking. Quiero ver cuánto descargó. Bien, por ejemplo, acá pueden ver que este es el networking, esta es la entrada, mientras que esto lo que me está midiendo es el network out, es la descarga. Y este ítem es el que realmente se está cobrando. Entonces, dentro del portal mismo de Azure pueden armar distintos dashboards donde pueden llamar y ver las estadísticas de las distintas máquinas y después cuando uno entra específicamente en esa métrica, puede poner después alertas o puede ir armando distintos escenarios, distintas métricas, distintas formas de verlo y tener, por ejemplo, un monitor que solamente esté mostrando estos valores, ¿no? Entonces, acá hay un montón para sentarse, para ponerse a jugar. Creo que un poco los más importantes e interesantes son los de networking, porque son los que más pueden llegar a variar de acuerdo al consumo, subida o bajada de datos, ¿sí? Eso visto desde un punto de vista técnico. Ahora, si quieren ver cuánto está gastando esto monetariamente, cuando ustedes dan de alta una cuenta de Azure, si son los partners desde el e-commerce de licencias online, ustedes como canales pueden ir a ver el consumo de cada uno de sus clientes. Eso se descarga como un Excel donde muestra día por día
el consumo de cada uno de los elementos y con eso después, por ejemplo, podrían meterlo en un Power BI y hacerlo, armar el análisis, lo que ustedes deseen. Entonces, es como esta doble funcionalidad. Hoy por hoy el consumo de las máquinas no se puede ver desde el portal, se ve sí o sí descargándolo desde el e-commerce de licencias online. Nuevamente, eso está posicionado, eh, eso está posicionado sobre uno de los webinars que también se habla sobre toda la parte comercial, por lo tanto les recomiendo que lo vean y si no, podemos hacer una sesión en particular sobre eso. Y veamos últimas preguntas, porque me quedan 2 minutos. Dice, ¿hay algún motivo por el que necesitaría más de un disco en la VM, más allá de la capacidad? Y a ver, esto es un tema de que, por ejemplo, si querés tener un alta disponibilidad o un SLA y podés poner granularidad sobre a ver si algo le pasa al sistema operativo o alguien hizo algo que no debería, poder tenerlo separado en cierta forma. Y también porque BIM te permite mover fácilmente las cargas de un lugar al otro. Entonces, si vos después de ese disco lo querés llevar a otra máquina, lo querés mover hacia otro storage account, lo querés inclusive pasar hacia otra suscripción de Azure, puede hacértelo un poco más sencillo separarlo. No es necesario, simplemente es una práctica. Eh, Penúltima pregunta, si on-premise uso Hyper-V, ¿puedo replicar hacia Azure usando BIM con Cloud Connect? Sí, por supuesto. Esto puede ser físico, puede ser virtual. Es más, yo las primeras pruebas que hice, las hice todas con también virtualizando Hyper-V. Virtualicé unas cuantas máquinas. Esas máquinas fue las que hacía backup con BIM de forma local y desde ahí mismo hice la réplica, la recuperación y el doble backup hacia Azure. Así que sí, no hay ningún problema, lo pueden hacer y pueden trabajar todas esas. Y finalmente la última pregunta que veo es si las métricas son gratis. A ver, lo que están viendo acá, estas métricas comunes, sí, son gratuitas. Lo que son después alertas es parte de ya otro sistema de Azure que se llama Azure Monitor, ¿sí? Que está también lo pueden aplicar por si quieren agregarlo también como un excedente a nivel de cotización. Fíjense que eh, en millares las llamadas, esto es lo que tienden a salir, $1 las 1000 llamadas y generalmente, y como pueden ver acá, el primer millón son gratis, o sea que esto es súper, súper, súper barato. Lo que sí puede salirles un poquito más caro es las reglas de alerta, que salen aproximadamente unos 10 centavos de dólar por regla de alertas. Como por ejemplo, si quisieran alertar que se han descargado más de 10 gigas en los últimos 5 minutos, bueno, eso sería una alerta y esa alerta les permite enviar, por ejemplo, un mail a alguien diciendo se ha levantado esta bandera y pueden llegar a ser puntos interesantes como para quizá tener cierta eh, visibilidad o para el mismo cliente si es que el cliente quiere tener eso y se le quiere dar como excedente. Sobre eso se pueden trabajar un montón más de escenarios. Esto simplemente fue la punta del iceberg, que viene, es decir, es mínimamente cómo tendrían que estimar los escenarios. Y este escenario, como pueden ver, son todas máquinas virtuales, o sea que se le pueden agregar muchas cosas más, seguridad, backup, réplica. Bueno, viene eso ya después dentro de otras webinars que ya hemos dado o que vamos a dar. Siempre es bienvenido el feedback. Así que les doy muchas gracias a todos los que han estado escuchando. Nuevamente esto va a quedar grabado, lo van a poder ir a revisar. También la PPT se las vamos a hacer llegar en tiempo y forma. Y siempre recuerden, cuando hagan una estimación, siempre traten de guardarla al final, ¿sí? Y esto tranquilamente lo pueden exportar a un Excel. Esto lo pueden utilizar para me lo pueden enviar o se lo envían con quien estén trabajando o tranquilamente pueden compartir en la calculadora y les va a mostrar lo que han estado estimando, ¿sí? Así que nuevamente, gracias a todos y espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima.